Les pido que revisen la congruencia de sus acciones y corrijan, para bien de nuestra gente, su decisión. La afinidad en la visión conservadora y clasista, la simpatía en torno a los mismos principios ideológicos y de discriminación y rechazo a la igualdad no pueden ser su guía para decir sí a quien comparte con ustedes esta horrible y caduca visión de sociedad y país, y decirles no a quienes representamos la lucha profunda e histórica de nuestro pueblo por su dignidad, bienestar y justicia social. Les recuerdo que los dones que provienen de la justicia social siempre serán superiores a los que se originan en la caridad. Por favor, no sean ustedes la causa de que en esta sala retumben las palabras que marcan a los tiranos y a los déspotas. Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor representante. ¿Alguna otra intervención? Con gusto tiene la palabra el señor consejero. Habrá quien pretenda que haya más sacrificando recursos para la operación de módulos de credencialización, pues uno de los fideicomisos justo está destinado a renovar los equipos para dar atención a la ciudadanía, o bien pretenden que el INE atente contra los derechos laborales de sus trabajadores, por ejemplo, cancelando el fideicomiso para pagar el retiro de quienes concluyen su vida laboral. Pero más allá del despropósito, la sentencia del tribunal que nos mandató a hacer los ajustes también puso límites, cito, los ajustes deben hacerse, abro comillas, sin afectar sus obligaciones constitucionales, legales, estatutarias y laborales. Fin de la cita. ¿Y qué dice el estatuto, diputado Hernández? Que las prestaciones son parte de los derechos. Y ustedes lo que nos están pidiendo es que lastimemos prestaciones, es decir, que vulneremos derechos. Pero ya la Corte emitió una suspensión sobre el presupuesto de 2022, protegiendo las percepciones de los trabajadores del INE, y el tribunal se ha también pronunciado. Lo que ustedes nos están pidiendo, además de que nos coloquemos en una actitud pusilánime ante la gente que trabaja en el instituto, dañándole sus derechos estatutarios, es que vayamos contra la Corte y el tribunal. Eso no lo haremos nunca. Ahora bien, la segunda parte del acuerdo es la solicitud a Hacienda, que, como ya se ha señalado, asciende a 1,739 millones de pesos. Hacienda tiene que responder, como lo mandó el Poder Judicial, a la brevedad, de manera fundada y motivada. Debe considerar que se está en presencia de una obligación de todo el Estado mexicano, que involucra la participación de la ciudadanía en la vida pública del país, y debe tomar en cuenta el deber que tiene de hacer efectivo el ejercicio del derecho político electoral de los mexicanos para participar en la revocación. Hay que decirlo con toda claridad. Hoy la posibilidad de que se instalen 161,000 casillas está en la cancha de Hacienda, del Ejecutivo Federal. Si el gobierno rehúsa a dar recursos al INE, no va a ser posible tener las 161,000 casillas. El secretario de la Función Pública, el maestro Roberto Salcedo Aquino, que nos detalle en qué consistió este análisis presupuestal. Desde los inicios de la actual administración, la política de austeridad republicana combatió el dispendio, la suntuosidad y la frivolidad a expensas del erario. Promovió un ejercicio de los recursos públicos que asegurara la generación de ahorros
sin comprometer los objetivos nacionales ni las metas institucionales. Los entes públicos redujeron sus estructuras orgánicas y ocupacionales en plazas de mando, de enlaces y de gabinete de apoyo hasta en un 30%. Y solo se autorizaron secretarios particulares a los titulares de las dependencias y el servicio de choferes se limitó a subsecretarias, subsecretarios y sus superiores. Y se eliminaron las plazas de dirección general adjunta. Se redujeron los sueldos comenzando por el presidente de la República, en un rango que fue del 50 al 12%, asegurando que ningún funcionario recibiera un sueldo mayor al presidente de la República. Se suprimieron las pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como de seguros de gastos médicos y seguros de vida, excepto lo dispuesto en decretos o en disposiciones específicas. Se suspendieron los gastos superfluos en viajes, comidas, telefonía y se eliminaron las delegaciones de las dependencias federales en el extranjero. Solo se adquirieron insumos estrictamente necesarios, una vez constatada la no existencia en el almacén por medio de un contrato marco celebrado por la Secretaría de Hacienda. Se evitaron derroches en los servicios de energía eléctrica, agua, gasolina e insumos financiados por el erario. Tampoco se autorizaron remodelaciones por cuestiones estéticas ni se compró mobiliario innecesario. La austeridad republicana es un modo de vida democrático sustentado en el interés general y en la sobriedad de la vida pública. Si se adopta como una política de Estado, ampliándose también a los órganos gubernamentales independientes del Ejecutivo, la austeridad republicana tiene el potencial de asegurar que los recursos públicos se utilicen con el objeto real de lograr el máximo beneficio a la ciudadanía y atender los mandatos populares. Es con ese ánimo que se presenta, con todo respeto, el siguiente ejercicio de austeridad en el Instituto Nacional Electoral, siguiendo la política establecida en la Ley Federal de Austeridad Republicana. Con su permiso, secretario. Bueno, primero que nada, mencionar que este fue pues un ejercicio que se realizó de manera conjunta por la Secretaría de Función Pública y la Secretaría de Hacienda, destacando el apoyo de la Oficialía Mayor, para pues tratar de transferir un poco de la experiencia que se ha tenido con la política de gasto que se ha implementado en el Gobierno de la República, en el Ejecutivo Federal, y que pues ha permitido una mayor eficiencia del gasto público, que nos permite poder pues, destinar los fondos necesarios para el desarrollo. Mencionar que la Cámara de Diputados, en su facultad única, autorizó al INE un presupuesto de 19.736.6 millones de pesos para 2022. Sin considerar las asignaciones para revocación de mandato y consulta popular, el INE cuenta con 830 millones de pesos adicionales a su presupuesto normal, los cuales en su caso podrían ser destinados para las acciones de revocación de mandato y consulta popular de forma complementaria a las medidas de austeridad que el Instituto proponga llevar a cabo en su gasto operativo. A partir de ajustes similares a los que se han aplicado en materia de austeridad en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se realizó este ejercicio conjunto entre la Secretaría de Función Pública y la Secretaría de Hacienda, que es un ejercicio de ahorros que presentamos de manera respetuosa porque el INE es un órgano
autónomo que presenta directamente su presupuesto a la Cámara y la Cámara en su facultad única lo aprueba, que resulta en una disponibilidad de recursos para el INE estimada de 2.792 millones de pesos. Estas medidas de austeridad aplicadas por el Ejecutivo Federal han permitido liberar este tipo de fondos, y ejemplos de estas medidas son algunas que se aplicaron desde el inicio de la administración en 2019. Aplicar el nuevo tabulador de sueldos y salarios para servidores públicos de mando y enlace, es decir, la parte superior. Suprimir pagos para los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizado de mandos medios y superiores, así como diversos ajustes en el gasto de operación, de acuerdo a los criterios de la ley de austeridad. Si podemos pasar a la siguiente. En cuanto a sueldos y salarios, el ejercicio muestra un ahorro de 718.8 millones de pesos. Estas medidas, yo creo que es muy importante mencionarlo, no afectan al personal operativo ni sindicalizado, ni implican reducir plazas de ningún tipo. En particular, la aplicación del nuevo tabulador de sueldos y salarios brutos para los servidores públicos de mando y de enlace de las dependencias y sus equivalentes a las entidades representaría una eficiencia por 130.3 millones de pesos. Existen bonos por apoyo en elecciones, que es un ajuste a los estímulos de personal, que representaría 150 millones de pesos. Asimismo, pues la cancelación del seguro de gastos de médicos mayores y la cancelación del seguro de separación individualizada, tal como se hizo en el gobierno federal, representarían 131.6 millones de pesos y 306.9 millones de pesos respectivamente, que serían liberados. En abril de 2018 aceptaron esta solicitud. ¿Por qué hoy, poco más de 3 años después, se niegan a lo que es humana, ética y legalmente correcto, justo y necesario? Les pido que revisen la congruencia de sus acciones y corrijan para bien de nuestra gente su decisión. La afinidad en la visión conservadora y clasista, la simpatía en torno a los mismos principios ideológicos y de discriminación y rechazo a la igualdad no pueden ser su guía para decir sí a quien comparte con ustedes esta horrible y caduca visión de sociedad y país, y decirles no a quienes representamos la lucha profunda e histórica de nuestro pueblo por su dignidad, bienestar y justicia social. Les recuerdo que los dones que provienen de la justicia social siempre serán superiores a los que se originan en la caridad. Por favor, no sean ustedes la causa de que en esta sala retumben las palabras que marcan a los tiranos y a los déspotas. Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Mario Yergo, representante de Morena. Por favor, diputado. Muchas gracias, presidente, consejeras, consejeros, representantes de partidos y de representantes del Poder Legislativo. Este proyecto de acuerdo que presentan el día de hoy, pues resulta un ejemplo de la falta de congruencia de algunos integrantes de este Consejo General. Este proyecto de acuerdo representa un desacato a lo que señaló la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al simular un ajuste presupuestario al gasto ordinario de este instituto. Sin embargo, al analizar los rubros en los cuales se realizan los ajustes respectivos, resulta que dichos ajustes únicamente se realizaron sobre las unidades administrativas vinculadas al proceso de consulta de revocación de mandato. De manera
muy cómoda y conveniente para algunos. Así, el acuerdo en cuestión no atiende lo mandatado por la Sala Superior, quien en su sentencia del 29 de diciembre de 2021 les vinculó expresamente a, se abre comillas, analizar el presupuesto aprobado, para lo cual todos sus órganos centrales y sus áreas técnicas trabajarán en forma conjunta. Es decir, se mandató a hacer un estudio integral de todo el gasto de este instituto y del cúmulo del presupuesto aprobado.